camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy domingo 19 de abril celebramos una gran fiesta, la solemnidad del Señor de la Misericordia. Esta solemnidad revelada a Santa Faustina Kowalska el siglo pasado, y en donde Jesús se le manifiesta a Faustina como una fuente de agua y sangre que sale de su corazón para el perdón de los pecados y la misericordia con todos los pecadores. Esta devoción preciosísima la conoció San Juan Pablo II. Él tuvo un impacto grandísimo en su pontificado, desde antes, ¿verdad? Y ya en su pontificado, y él fue el que estableció esta solemnidad como parte de la profecía y mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a Faustina Kowalska. Jesús le hace saber que en este día grandes gracias se dan a todo aquel que se acoja a la misericordia del Señor. Desde luego a la indulgencia plenaria por recibir la confesión y la comunión con el objeto en esta fiesta de celebrar la Divina Misericordia y acogerse a esta indulgencia plenaria. Pero en este momento no tenemos la posibilidad de tener la Santa Misa, lo más probable, y comulgar, y tampoco de confesar, lo más probable. Por ello, el Señor nos va a dar gracias extraordinarias. ¿En qué consisten estas gracias? Primero, cuando nosotros asistamos virtualmente a la misa, pidámosle seriamente perdón al Señor con todo nuestro amor y todo nuestro entendimiento y nuestro recogimiento y análisis de nuestra conciencia, perdón de nuestros pecados. Esperando, si se da una absolución de manera virtual que surta estos efectos, esperando que cuando nos podamos confesar, podamos hacerlo. Y segundo, haciendo una comunión espiritual con profundidad. Esto nos dará los mismos efectos. Y nos dará los mismos efectos porque donde sobreabunda el pecado y la ausencia, abunda la gracia y la presencia de Dios. Y Jesús ha querido así dárnoslo este año. Y quizá en este año, en esta pandemia y en estas circunstancias dolorosas, penosas, que se avecinan difíciles, nos hace comprender que no nos ha abandonado, que está con nosotros, que está con su misericordia, para que nos convirtamos, para que pidamos perdón, para que nos acerquemos, y que todas estas fiestas que hemos celebrado de esta manera, una manera pues difícil porque no es presencial, difícil porque no recibimos los sacramentos, difícil porque nos sentimos solos, porque muchos de nosotros tenemos que vivir solos, ¿verdad? Vivimos solos, somos personas solas y por tanto no tenemos una comunidad con la cual nos podamos juntar dadas las circunstancias. Y eso pues es una gran tristeza, hermanos, es una gran tristeza. Y lógicamente Jesús quiere darnos sobreabundantemente su misericordia. Pidámosle en esta hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde, ¿verdad? Esa hora en que murió Jesús, que es la hora por excelencia, bueno, pues la salvación de todos nuestros seres queridos, que si están todavía en el purgatorio puedan ir al cielo, y también la salvación personal. Y pidámosle en esa hora maravillosa de 3 a 4, esa grandeza de su misericordia para nuestras patrias, para nuestras naciones. Recemos la coronilla. Esto es muy importante que lo hagamos porque da gracias muy especiales. Ya sabemos que el rezar la coronilla por lo menos una vez en la vida tiene un efecto en el momento de nuestra muerte, un efecto extraordinario. Ojalá y la recemos siempre y la ofrezcamos siempre por los pecadores, porque esa era la voluntad y esa es la voluntad de Jesús dada a Faustina Kowalska en su diario, y tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y a la conversión a través de su divina misericordia. Ojalá tengamos a la mano el diario de Santa Faustina Kowalska. Lo pueden tener por internet, pedirlo por Amazon. Es preciosísimo, preciosísimo el diario de Faustina Kowalska, y ese Jesús habla muchas cosas sumamente profundas sobre su misericordia y cómo vivir esa misericordia. Pues esto es lo que quiere el Señor, que vivamos esa misericordia con vivos y con difuntos, con los vivos dándoles esas 7 obras de misericordia materiales y espirituales, que son bellísimas, desde dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene cómo vestirse, acoger al peregrino, ¿verdad? A visitar al enfermo, visitar al preso.
Estas son las obras de misericordia materiales, y las espirituales: corregir al que yerra, perdonar a los demás, ser paciente con los errores propios y con los errores de los demás. Ya habíamos hablado de corregir a las personas en el error, enseñar la verdad. Todo esto, la verdad del Evangelio, todo esto son obras de misericordia. Obras de misericordia que nosotros debemos de ir practicando en nuestra propia vida hacia los demás. Porque la misericordia no se entiende solamente para uno. Cuando se vive la misericordia se entiende poniendo a Dios como prioridad, luego a nuestros hermanos y luego yo, es decir, en un plano de santidad. Tenemos que vivir la santidad y hacerla la santidad divina. Así Jesús en el Evangelio según San Juan se les presenta a los apóstoles para decirles: la paz esté con ustedes. Les muestra las manos y el costado y ellos se llenan de alegría, dice el Evangelio. Y al decirles esto: como el Padre me ha enviado, también los envío yo. Después sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Dijimos que el contacto con Jesús tiene un impacto físico y espiritual extraordinario. Y les dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no les perdonen los pecados no les quedará o les quedarán sin perdonar. Esto es muy importante porque es la institución del sacramento de la reconciliación. Muchos hermanos separados no creen en este sacramento, no creen en los sacramentos prácticamente, más que en el bautismo. Y nosotros, al no creer en los sacramentos, imagínense ustedes de lo que se privaron del perdón de los pecados. Este sacramento de la reconciliación, que es el tribunal de la misericordia, según lo que Jesús dijo a Santa Faustina. Este tribunal de la misericordia, ¿por qué? Porque no es un juicio. El juicio está al momento de tu muerte, cuando te presentas a Dios. Antes es el tribunal de la misericordia. Por eso acudamos al tribunal de la misericordia, que es la confesión. Pidamos la confesión cuando más podamos, en lo que más podamos en nuestras vidas, para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. En este momento lo tenemos difícil, tenemos esas absoluciones que se nos dan virtualmente, pero en cuanto podamos lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es la única forma de que quedemos perdonados con esa certeza que da el sacramento. Y además la confesión auricular, que es bellísima, hace presente a Jesucristo, que es quien nos escucha, quien nos aconseja y nos da dirección y quien nos perdona. Bellísimo. Y recordemos esos 5 pasos de la confesión: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Acabaré entonces diciendo que dentro de los apóstoles que estaban presentes, Tomás, uno de los 12, no estaba presente, y cuando le dijeron que había estado el Señor, pues le dijeron: pues la verdad es que el Señor se nos apareció y todo, y él dijo: pues yo no les creo. Y no les creo porque hasta que no meta mi mano en su costado y en sus llagas, no voy a creer. Y entonces Jesús se aparece y le dice a Tomás: Tomás, cuando está Tomás, ven acá, pon tu dedo en mis llagas, en mi costado, y deja de no creer, sino cree. Y él dice unas palabras preciosas que nos han inspirado en muchas Eucaristías: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice algo que es una gran promesa: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto, bienaventurados. Si nosotros no hemos visto a Jesús, pero lo hemos experimentado y creemos en Él, y vivimos con Él, y vivimos sus preceptos, y lo seguimos con fidelidad, pues somos dichosos, bienaventurados, porque gozaremos de Él en el cielo. Jesús hizo muchísimos signos. No creamos que lo que aparece ahí escrito es todo. Hizo muchísimos. Se podrían escribir libros y libros y libros y libros. Pero Jesús no quiso que se apareciera más, porque no era el tiempo. Quizá ahora sepamos más. Y por eso solamente se inscribieron esos que eran los indispensables para saber que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creamos y tengamos entonces vida en su nombre, vida eterna. Ojalá en este Día de la Misericordia disfrutemos de esta maravilla, de esta gracia grandísima de acogernos a la misericordia. Yo en este día le pido todo lo que puedo al Señor, todo. Le pido la conversión de muchísimas. Yo soy muy pedigüeña, como dice el doctor Ricardo Castaño, soy muy pedigüeño. Yo le pido todo. ¿Por qué le va a pedir poco si le puedo pedir mucho? Si es Dios. Entonces hay que pedirle todo lo que podamos, la conversión de todos, la ayuda de todos, que se acabe la pandemia, que volvamos a tener el mundo que teníamos, como lo teníamos, que eso sea posible, que los que están estructurando todo esto, los que son los líderes del mundo, conviertan sus corazones en favor del mundo, no en favor de sus riquezas, y no realicen esto como obra de las tinieblas, porque esa es la verdad. Se ve más obra de las tinieblas que obra de la luz,
que obra del cielo. Entonces pidamos para que se acabe esto, pidamos para que el Señor nos dé más tiempo de misericordia para la conversión de las almas y trabajemos. Cambiemos, hermanos. Pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Cambiemos nuestra vida de una manera real, de una manera palpable, para que de esa forma tengamos acceso a la misericordia de nuestro Señor. Disfruta esta solemnidad. Muchas felicidades por esta octava de Pascua, esta fiesta de la Divina Misericordia. Que todos seamos partícipes de este don maravilloso del amor pleno del Señor manifestado en su infinita misericordia. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.